Buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en un nuevo viernes. Otra vez un programa para analizar, para revisar, para resumir lo que nos dejó la semana y por supuesto también un programa para conversar con un invitado especial. En esta ocasión nos acompaña el director ejecutivo de Alianza, el señor Lisandro Pol, con quien hablaremos de fútbol nacional en general y de algunos temas, por supuesto, también relacionados con este deporte. ¿Qué tal, Lisandro? Bienvenido, un gusto tenerte por aquí. No, gracias, Cristian. El gusto es mío estar compartiendo contigo y con tu teleaudiencia. Bueno, Lisandro, entramos rápidamente en materia. Antes de hablar de Alianza, antes de hablar de cualquier otra cosa relacionada con el torneo doméstico, creo que en los últimos días se ha hablado mucho del tema de selecciones nacionales. Desde muchos sectores ha habido opiniones al respecto, algunas críticas, otras opiniones un poco más conciliadoras, si se quiere. Pero desde la dirigencia ha habido, por primera vez en mucho tiempo, me parece, una visión casi que de modo unánime entre crítica y preocupada por lo que está ocurriendo, por la manera en la que se está trabajando. Y bueno, dentro de esas voces está la tuya, que siempre ha sido muy crítica, no solo sobre la persona que puede ocupar un cargo, sino sobre el método de trabajo que se está ocupando. Entonces a mí me gustaría que esta noche arranquemos hablando sobre eso y que tú le compartas al público desde el punto de vista de los empresarios que participan en la primera división. ¿Cómo ves el trabajo de selecciones nacionales e incluso el manejo de esa marca que es una de las más importantes de nuestro país? Bueno, yo no diría que una de las más, yo pensaría que es la más importante del país y la prueba está que aún la selección andando mal, tú ves pues todo lo que genera a nivel de aficionados, de medios de comunicación, de todo. Entonces, definitivamente quizás la marca más grande es la selección de fútbol nacional, ¿verdad? Yo mi crítica es que la verdad no solo es una cosa, son un montón de cosas, ¿verdad? Unas por incapacidades, otras por falta de experiencia y otras por, no sé, por malas gestiones ya personales. Entonces, yo siempre he sido crítico, especialmente con la venida de los Cobos, porque no me parecía a mí, o no me parece más bien, una persona ética. Creo que le mintió al país de una forma descarada y cuando tú haces eso, realmente gozas de poca credibilidad. Sobre todo cuando no mostraste arrepentimiento o capacidad de reconocer las decisiones que tú tomaste. Y esas decisiones que inclusive tuvieron consecuencias fatales para un miembro de su cuerpo técnico en ese momento, que yo estoy seguro que en el momento que lo castigaron, hablando del Mandingo Rivas, si él hubiera salido a asumir él su responsabilidad, hubiera sido de un tremendo apoyo moral para el Mandingo Rivas, cosa que no se dio, lo dejó solito, que cargara con toda la responsabilidad, cuando yo sabía realmente cómo había pasado todo, porque yo estuve involucrado en eso para lograr que a los jugadores que en ese momento formaban parte de Alianza no los fueran a castigar como tenían planificado castigarlos. Y entonces me enteré cómo había estado la situación. Entonces, a mí esa mentira llevada al extremo, yo no se la puedo olvidar, pues yo siento que una persona correcta no hace eso. O sea, está bien que hayas tomado esa decisión, pero cuando veías que venían esas consecuencias, hubieras salido al paso para defender a tu gente, que precisamente por defenderlo a él es que los castigaron a ellos. Entonces, yo siento que cuando viene una persona así, obviamente que no tiene el apoyo, no viene una persona fresca que la gente no conozca y todo el mundo está con deseos de ayudar, a él lo traen como para tapar un parche en ese momentito. Acordémonos que estaba en el proceso de elecciones para el nuevo comité ejecutivo, claro, que querían que el Zarco Rodríguez hiciera cargo y él dijo que no, a consecuencia pues de que habían personas, que querían y al final terminaron reeligiéndose. Entonces a él lo traen como para tapar, como una cortina de humo, sin darse cuenta que ya no venía fresco, que venía donde había mucha gente que se acordaba de ese pasado, de ese incidente, y obviamente que no estaban nada contentos. Entonces yo creo que de ahí se origina, creo yo, el gran error de ellos. No midieron eso. Y encima
que obviamente no tiene la personalidad, o si la tiene mal orientada, a diferencia del que se acaba de ir, que era el profesor Lara. El profesor Lara tomó la selección en un momento bien difícil, donde todavía estaba bien calientito todo aquello de los amaños, o sea, solo había estado después de ese proceso el profe Roca y después pues el profesor Lara. Y Maradiaga, ¿no? Bueno, sí, Maradiaga no quiero ni acordarme, aunque le tengo un gran cariño. Pero el caso es que el profe Lara sí tuvo la personalidad de formar su selección y no permitió que nadie se metiera en eso. Y de hecho estaba Benji, estaba Fito, y nadie habló de amaños, nadie habló de nada. Al contrario, él habló de cómo el equipo empezó a rendir y la verdad ilusionó a mucha gente porque se veía que el equipo empezaba a mejorar. Viene de los Cobos y lo primero que hace es sembrar ya la división. Innecesariamente, porque si ya estaban en la selección, ahí debió de haber dejado el grupo y haber continuado, en todo caso haber incorporado a alguien que en ese momento fuera mejorando, pero no venir a él a ponerle donde ya la gente ya se había olvidado de eso. Entonces yo creo que el primer error de él fue ese, y es un error tan grande que todavía estamos, bueno, y hoy lo terminamos de vivir en una expresión máxima con el regreso de Fito, después de todo lo que se dijeron de parte de uno y de parte del otro. Ahora, Lisandro, obviamente en tu análisis pues hay un cuestionamiento profundo, serio, personal al seleccionador, y no eres el único que lo hace. Además, habemos otros que también consideramos que no era la persona adecuada, que tal vez no era el momento, que su momento ya había terminado, al menos en lo que al fútbol salvadoreño respecta. Pero yo creo que el problema no es solo la persona, que el problema además es que de fondo hay un método de trabajo en las elecciones que no termina de cuajar, que no termina de desarrollar. El trabajo depende mucho, aparentemente, de la personalidad, del conocimiento, del carácter, de la sensibilidad del que esté a cargo, porque aparentemente no hay ahí un manual, no hay una memoria de lo que ha ocurrido, no hay una bitácora. Entonces, ¿no te parece que en el fondo esa es una deficiencia todavía más grave de nuestro fútbol, que a nivel de selecciones no tenemos un libro al cual apegarnos, una identidad incluso, un método además? Mira, lo que pasa es que normalmente cada técnico trae sus métodos de trabajo, y eso pues igual es en los equipos, ¿verdad? Lo que yo siento que hay cosas repetitivas que cometen que sí no las corrigen, porque por ejemplo, yo tengo reuniones semanales con mi cuerpo técnico y opinamos, hablamos, aconsejamos, oímos, y al final se sacan consensos. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver en cuestión de tácticas, ni de jugadores, ni nada. Nosotros yo desde que comencé en Alianza, comenzamos queriendo en el libro hacer las cosas bien, y concentrábamos al equipo antes de todos los partidos, siempre. Era un platal que gastábamos en concentraciones. Y bueno, tú sabes lo que costó en Alianza encontrar la regularidad. 5 años atrás o 4 años atrás, haciendo un análisis de todo lo que veníamos haciendo y lo que habíamos hecho mal y lo que no, nos dimos cuenta de que las concentraciones realmente eran perjudiciales para el equipo, porque lejos de que el jugador llegara a descansar, llegaba a desvelarse, porque pasaban en sus teléfonos y todo eso. Entonces, tomamos la decisión de parar las concentraciones, ya no hacerlas, porque al fin y al cabo todos los jugadores viven aquí en la capital, y sentíamos nosotros que era más provechoso que ellos un día antes estuvieran en su casa con sus esposas, con sus hijos. La mayoría pues están casados, fuera de los hipotes, y entonces y ver qué resultado nos daba. Y bueno, ahí tenés los resultados, 7 de las últimas 8 finales, y no solamente hemos llegado a la final porque a última hora ganamos un partido. Hemos dominado la liga en los últimos 3 años, hemos sido el equipo que ha estado en primer lugar en todos los torneos, y eso es fácil corroborarlo. Ahí tú nos estás compartiendo una anécdota puntual, sencilla, en la cual lo que nos dice es que cambiaron el método de trabajo, uno de los aspectos fundamentales del método de trabajo. Sí. Pero yo sé que si te pregunto a ti o le pregunto a la gente de Águila, Santa Tecla, FAS, Limeño, si yo les pregunto cuáles son las grandes líneas generales de su trabajo, estoy seguro que rápidamente me dirán consenso,
organización, planificación. En algunos casos incluso sé que hay un código disciplinario interno. Sí. Pero en nuestra selección nacional, que tendría que ser, si tú dices que es el mejor producto que tiene nuestro fútbol, pues ese producto debería tener un manual de manejo. Pero a mí me parece que después de tantas décadas, estoy seguro que eso no existe. Es que ¿Quiénes sí tendrían que elaborarlo y trabajar en ese método, en ese reglamento? En cuestión de reglamento es la federación, correcto. En cuestión ya de la metodología de trabajo, pues obviamente va a ser el técnico, el cuerpo técnico de turno. El problema, Cristian, que hacer eso se necesita una gran personalidad y tener un gran control, porque obviamente cuando vas a hacer un reglamento donde van las cosas a las que tú te estás obligando con el jugador, pero también las obligaciones del jugador, y que esas obligaciones llevan también consecuencias económicas por los jugadores que fallan. Cuando tú venís y impones esa multa, tenés que estar con mucha credibilidad dentro del grupo, porque cuando tú le vas a poner una multa a un jugador, no solo salta él, saltan todos porque se tratan de proteger. Ahí es donde tú tenés que tener una gran personalidad y credibilidad para que no pase eso. Entonces lo que sucede es que en una selección, si tú no tenés un liderazgo bien definido, es difícil, porque ahí te llegan las figuras de todos los equipos. Entonces no es como en un equipo que tú puedes tener 3, 4, bueno, en el caso de Alianza hoy son bastantes, pero cuesta, pero tú tienes que estar encima de eso, y el jugador tiene que creer en ti y confiar que si tú pones una multa es porque realmente lo merece, no porque tú querrás a través de la multa ahorrarte un dinero. Sí, que cosa no sea que entonces, así es. Entonces yo siento que eso toma tiempo, pero se logra. Nosotros en Alianza lo hemos hecho. Yo te digo, cuando han habido faltas de indisciplina, de esos tenemos bien poco nosotros, pero te estoy hablando, por ejemplo, cuando un jugador sale expulsado por estar reclamando de forma boba a un técnico, se les ha aplicado multas, y multas de $400, $500. Entonces, eso le ha hecho al jugador entender que tiene que saberse comportar. Si tú te das cuenta, Alianza podrá ser amonestado, porque nosotros no somos un equipo de tirar patadas, pero a veces, como somos un equipo que tenemos bastante en la pelota, también a veces cuando nos la quitan, a veces no sabemos marcar, y no saber marcar significa que en un momento dado te puedan sacar una tarjeta. Pero nosotros en ese contexto no tenemos muchas tarjetas rojas de que tú digas. Pero es un lineamiento, es un lineamiento expresado desde muy arriba. Mira, otra cosa, porque yo también recuerdo que un cambio importante en el método de trabajo de Alianza, y lo traigo a colación por lo que estamos hablando de la selección y de la federación, fue cuando en su estructura introdujo una figura nueva, que es la del director deportivo, profesor Milton Meléndez. Sí, eso para mí fue fundamental. Fíjate que yo en la mañana amanecí pensando en eso, porque yo, bueno, no es ningún secreto, yo estuve en Águila, fui campeón con Águila, estuve en Chalatenango, por primera vez clasifiqué en la historia de equipo en primer lugar, y cuando comencé en Alianza, entonces cuando yo hago esa comparación, yo en Águila y en Chalatenango tuve una persona que era mi asesor deportivo, una persona en la que yo creía ciegamente, que realmente yo no tomaba decisiones sin yo la consultaba con él, y tú te vas a acordar de él, Marito Rey. Claro, Mario Rey, sí. Él fue. En cambio, cuando yo agarro Alianza, ya por la edad, él ya no pudo seguir conmigo y se tuvo que regresar a México. Y ese periodo de 3, 4 años que yo estuve, caía mucho en los caprichos de los técnicos. La gente a veces me culpaba a mí, pero yo realmente, mi entusiasmo era querer satisfacer los deseos de los técnicos. Entonces, si un técnico viene y por su inmadurez me decía, yo no quiero estos 6 jugadores, bueno, si van a la calle veía qué jugadores quería y los traíamos. Y yo ahí sentía yo que todo el mundo me criticaba y decía, pero si supieran que no es capricho mío, sino que son peticiones de los técnicos. Cuando yo tuve a Curbelo, que después salió hablando tantas cosas mías, cuando si yo contara todo lo que yo le di a él, dije yo, no, ya no puedo. Y ahí es cuando yo empecé a buscar esa figura
que es difícil encontrarla, porque tenés que tenerle una gran confianza. Yo a Marito Rey le confiaba ciegamente. Nos vamos a detener ahí. Al volver vamos a profundizar sobre de qué se trata un director deportivo y por qué de repente es tan difícil que haya una persona de esa naturaleza trabajando en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ya volvemos.